quien tenga por ahí alguna duda o algo, ya algunos me los han enviado. Carla, recibí el tuyo. Voy a- pues ya lo revisé, pero te quiero como contestar con calma. Pero bueno, en fin, a los que no me hayan enviado todavía nada y quieran aprovechar de hacer preguntas, creo que podría estar bien. Le dediquemos un ratito. Y ya, quizás hacer como una suerte de cierre, que como les adelantaba por el chat, pienso que no se puede hacer, pero bueno, intentar algo así como un cierre tentativo, ¿no? Para las discusiones que hemos tenido. Les parece bien? Les voy a compartir entonces, Sí, Gabriela. Ah, Gabriela ya está grabando. Ok. Les sí, yo comparto apagué por lo que entonces. les dije de la conexión. Sí, no te preocupes. Ok, bueno. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Ok, sí. súper. Bueno, el último tema de la materia eran las tecnologías, ¿no? Obviamente, eh, muchas cosas las que hemos visto hasta ahora podrían pensarse desde a partir de las tecnologías, no, eso sobra decirlo, pero bueno, me interesaba como darle su lugar especial y hacia el final del curso para entender qué tipo de concepto o de idea en particular sobre la tecnología me interesa poner en discusión respecto a los casos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si bien muchos de ellos han utilizado, ya hemos visto cosas donde la tecnología era un factor clave, quería como retomar ese concepto aquí y revisar casos que únicamente se piensan a través de la tecnología para hacer énfasis en qué entendemos en este nuevo paradigma del arte contemporáneo por tecnología o por técnica. Entonces, no pierdan de vista eso. Si bien ya habíamos visto cosas como, no sé, Stellar, por ejemplo, este artista que hacía como modificaciones en su cuerpo y se instalaba una suerte de prótesis y demás, o Mona Hatun, que hacía también todo un trabajo de estudio de su propio cuerpo a través de tecnologías como imágenes de endoscopias y así. A pesar de que hemos visto ya ese tipo de cosas, quería como retomar ciertas prácticas tecnológicas muy particulares el día de hoy. Y para hacerlo me centro en estos dos conceptos que ven aquí en el subtítulo, la idea del dispositivo y la idea de la mediación. Eso era un poco lo que guía. Los casos de hoy, a diferencia de otras clases, de casi todas las otras clases, hoy no me voy a centrar como en ningún caso en particular, son muchos casos mezclados, ¿sí? No destaco ninguno por encima de otros, no tendremos la estructura típica como de tres casos principales o tres grandes artistas, sino que mezclo muchos, hablo de muchos a la vez, intentando proponer o intentando aproximarme a algo que quisiera proponer hacia el final de la clase, que es la idea del ensamblaje, ¿no? Como pensar todos estos casos tienen algo en común, comparten algo y por ende los veo todos en un mismo nivel, ¿sí? No veo unos como más importantes o más visibles que otros, sino que los veo ensamblados, articulados todos en una misma red, digamos. Pero bueno, eso lo explico. Bien, entonces primero la idea de la mediación. Parto o inscribo la cosa de la mediación, al menos en esta clase, dentro de esta discusión, ¿no? Que propone Jesús Martín Barber, un filósofo español, respecto al paso de los medios en las mediaciones. Es decir, que entiende la idea de medio no tanto como se concebía tradicionalmente, como el espacio a través del cual ocurre algo, como una especie de canal, ¿no? Sino más bien como una plataforma de mediación, de conexiones, de articulaciones, ¿sí? Entre distintas cosas. Para él los medios son eso, mediaciones. Entonces, más que hablar de medio en la sesión de hoy, quizás vamos a hablar de las mediaciones propias de la tecnología en el arte contemporáneo. Y por mediación entendamos traducción, ¿no? Aquello que hace posible que una cosa se convierta, se transfiera, se conecte, se empalme, se engrane con otra, ¿sí? Y como toda traducción, evidentemente hay pérdidas, obvio, la transferencia nunca es exacta, ¿no? Hay cosas que quedan por fuera, hay cosas que se resaltan, en fin. ¿Qué son esas dos cosas principales que conecta, dice Barbero? Básicamente las tecnologías y los humanos, es decir, cosas humanas y no humanas, medios y actores, básicamente, articulados en una misma red. Y esto, bueno, tiene que ver con algo que ya habíamos discutido, no recuerdo, hace como en dos sesiones, quizá, cuando hablábamos de la memoria, que tiene que ver con la constitución sociotécnica de lo social, es decir, que nuestras vidas son tanto articulaciones sociales, ¿no? Como relaciones entre personas, pero también las articulaciones técnicas que hacen posible las relaciones entre esas personas. No sé si se acuerdan de esa discusión. En última instancia, lo que propondría la lectura de Barbero es que las mediaciones son el espacio donde, de manera colectiva, disputamos y construimos el sentido de nuestras vidas, básicamente. Los espacios intersticiales, precisamente, ¿no? Los espacios de mediación entre, bueno, en la clase de hoy hablaremos entre humanos y prácticas artísticas.
Y entonces, ese es el primer concepto, quedarnos con la idea de la mediación como un espacio de conexión y de disputa, de construcción colectiva de las cosas. Y la idea del dispositivo me interesa retomarla de aquí, de la discusión que propone Giorgio Agamben, en qué es un dispositivo, un ensayo que está contenido en un libro que se titula igual, que dispositivo, What is an apparatus en inglés. Bueno, en fin, es un ensayo en el que retoma en parte la idea de Foucault sobre el dispositivo, pero bueno, yo me quedo más bien con lo que propone el propio Agamben, que está bastante resumido, creo yo, en este párrafo de acá. Un dispositivo que es un conjunto de praxis, de saberes, de medidas, de instituciones, es decir, principalmente lo que sea, que gestiona, gobierna, controla, orienta nuestros comportamientos, nuestros gestos, nuestros pensamientos. ¿Sí? La idea de Agamben, un dispositivo es no el sentido tradicional que tenemos tecnológico del mismo, como un gadget, ¿no? Como un aparato, una cosa, como un celular, una compu, en fin, sino que un dispositivo puede ser cualquier cosa, una práctica social, por ejemplo, una institución, yo qué sé, la universidad es un dispositivo, el Estado-nación es un dispositivo, la religión es un dispositivo, las cárceles son un dispositivo, los psiquiátricos son un dispositivo, en términos como institucionales, prácticas o relaciones sociales como la familia como la concebimos tradicionalmente en Occidente, es un dispositivo, por supuesto, que gobierna, administra, controla nuestras vidas y lo que podemos y no podemos hacer, o lo que se espera o no de nosotros, pero también cosas como objetos, precisamente, es decir, ahora no es el caso, pero mis lentes son un dispositivo, mis lentes, si esto fuese una, que ojalá fuese así, si esto fuese una clase en vivo y estuviésemos todos en el mismo salón, yo a la distancia a la que ustedes estarían de mí no los podría ver sin mis lentes. En ese sentido, los lentes administran mi relación con el mundo, con el espacio, con los demás. Entonces, en fin, tengan en mente como una idea abierta pues, del dispositivo. ¿No? No solo una cosa, no solo una institución, más bien como una mezcla de todo aquello que puede controlarnos. Por eso propone Agamben que es una máquina de producir y reproducir subjetividad, es decir, una máquina que nos hace ser lo que somos. Somos lo que somos por esos dispositivos que de alguna manera nos controlan, ¿no? Y nos relacionan. Porque todo este rollo es mucho más largo y es mucho más complejo. Yo lo resumo rápidamente, pero quisiera retomar una partecita que, aunque es muy compleja, me parece también muy importante. La etimología de la palabra dispositivo, ¿de dónde viene? Agamben hace una revisión a lo largo de este ensayo sobre el uso que se ha dado a la palabra dispositivo en la filosofía y comienza a rastrearlo hacia atrás y hace una genealogía y se da cuenta que viene sobre todo de la filosofía de la religión, inicios del catolicismo, y se pregunta allí en qué contexto estaba siendo utilizada la palabra dispositivo. Y se da cuenta que estaba siendo utilizada en la forma en la que los padres de la iglesia se preguntaban cómo era posible que una de las doctrinas básicas de la fe católica es la Santísima Trinidad, es decir, cómo era posible que la religión católica, que era claramente monoteísta, estaba en contra de las religiones previas politeístas, cómo podía ser esa religión monoteísta una religión que adoraba a la vez un Dios y a la vez a tres manifestaciones de ese Dios. Cómo Dios podía ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo al mismo tiempo. ¿Cómo era eso posible? Y se dan cuenta que la idea de dispositio, la palabra en latín que utilizaban, era una de las formas de entender eso. El dogma de la Santísima Trinidad dispone, de alguna manera, nuestra relación con la fe. Es lo que diría Agamben revisando estos filósofos, bueno, estos teólogos más bien. Porque como aparato, como dispositivo, nos permite administrar, ¿no? Nuestra relación con la divinidad y saber que la divinidad puede manifestarse en una o en muchas otras formas, ¿no? Y ser siempre la misma divinidad. Entonces, eso, ¿no? Ahí como la paradoja que eso suponía, administraba pues nuestras vidas y nuestras relaciones, dice. Y echando aún más para atrás la revisión, se da cuenta que la palabra dispositio en latín viene del griego, o sea, estaba tomada del griego oikonomía, que no sé si le suena o no, pero oikonomía es la palabra en griego para nuestro término actual de economía. Economía viene del ese griego oikos y nomos. Nomos, norma, regla, ¿sí? Y oikos, casa. Entonces, la economía sería el arte o la ciencia o la disciplina que administra, da norma, regla a la casa, al espacio, básicamente. Entonces, termina de enlazar, ¿no? Esta idea del dispositivo como aquello que controla y administra. Es la ciencia administrar, básicamente, la exposición. Y entonces, claro, se da cuenta que a lo largo de la filosofía ha habido intentos más bien no de disponer, sino de contradisponer. Si un dispositivo, el dispositio,
aquello que dispone es aquello que organiza la fe, aquello que es sacro o se supone que ha sido sacro. Él propone la idea de lo profano, lo contrario, la profanación como lo contrario a los dispositivos. Entonces, en esa tensión es que se mueve su ensayo, dispositivo y profanación, ¿no? Dispositivo y contradispositivo. ¿No? Y en la sesión de hoy quiero que tengan eso en cuenta, aunque hablemos de dispositivos, muchas de las prácticas artísticas que les voy a compartir piensen al dispositivo como una contradisposición. El dispositivo tecnológico que emplean, lo emplean para contradisponer un uso hegemónico dado a X, Y o Z, una relación social, una institución, un evento, un acto personal, en fin. Muchas prácticas artísticas utilizan los dispositivos o las mediaciones que veremos hoy para todo lo contrario de lo que dice Agamben, no para disponer, regimentar, ordenar, además de una forma a veces autoritaria o hegemónica, sino todo lo contrario, para contradisponer, para profanar. ¿Tienen por ahí alguien un micrófono abierto, por favor? Les dejo aquí abajo anotadas dos referencias extras. Una ya la habíamos visto. Es el trabajo de Bernard Stiegler, ¿no? Cuando hablábamos de Pimeteo, no sé si se acuerdan, y de la memoria. Ahí hay otra relación directa respecto a la técnica y al dispositivo. Si se acuerdan, era básicamente la explicación de por qué los humanos somos sujetos técnicos, porque es lo único que sabemos hacer. Pues habiendo robado el fuego a los dioses, Prometeo le dio la técnica, ¿no? a la humanidad. Ahí les dejo esa referencia, se conecta muy bien, creo yo, con este asunto de Giorgio Agamben. Y esta otra referencia más abajo de Andy Clark, es un filósofo contemporáneo que piensa los cruces entre naturaleza y cultura, básicamente. Propone la idea del natural born cyborgs, ¿no? O sea, que todos los humanos somos por naturaleza, hemos nacido como cyborgs, ¿no? Nuestra relación está siempre, nuestra relación con el mundo es siempre mediada por aparatos, como si tuviésemos incrustadas partes, ¿no? Como si fuésemos cyborgs. Entonces, véanlo por donde quieran, desde cualquiera de las tres perspectivas. Creo que lo importante de la sesión de hoy es entender que la tecnología no es un aparatito nada más, sino más bien un espacio de conexión, ¿sí? de negociación, a veces puede ser conflictivo, y finalmente un espacio donde nos articulamos los humanos con los no humanos. Hasta aquí me siguen, o ha sido una introducción muy, muy abstracta o densa. Muy bien, muy bien. ¿Los demás? Te seguimos. Ok, muy bien, súper, gracias. Ok, bueno, entonces voy lanzando, como les digo, casos sin ningún orden ni cronológico ni estilístico específico y los podemos ir discutiendo. Pienso que si, como decía al inicio de la sesión, si bien el arte ha sido siempre un asunto de implicación de técnicas, ¿no? en su proceder, y hay muchas personas que han pensado esto, que han abordado el arte desde su dimensión técnica, Heidegger por muy lejos. A pesar de eso, pienso que habría que situarnos sobre todo en la década de los 60, que es cuando comenzó nuestro curso. Si se acuerdan, comenzamos con el arte conceptual en la década de los 60. Creo que hay que volver allí, ¿no? Para rastrear el tipo específico de tecnología que me interesa discutir con ustedes. Entonces, volviendo a ese origen, ¿no? Como el arte conceptual y alrededor de, pienso en el movimiento Fluxus. No sé si hablamos demasiado de él o no, pero bueno, es uno de estos tantos, muchísimos movimientos involucrados en ese primer momento de ebullición, digamos, ¿no? De lo conceptual. Un movimiento que, como dice su nombre, era fluido, ¿no? Como un poco indeterminado, altamente experimental, y donde se produjeron muchos coqueteos entre las tecnologías, diversas formas de tecnología de la época, sobre todo que tenían que ver con el boom de los medios de comunicación, la tele, la publicidad y demás, un coqueteo entre eso y el arte, ¿no? Y Nam June Paik es uno de los artistas clave en ese escenario, es uno de los primeros artistas que colabora abiertamente con ingenieros, ¿sí? Para producir distintos dispositivos que le permitieran, ¿no? Llevar a cabo otro tipo de experimentos en sus prácticas artísticas, sobre todo cámaras, ¿no? Videocámaras, y sintetizadores de imágenes, ¿no? Uno de los primeros, se colabora en uno de los primeros prototipos de sintetizadores de imágenes, un poco a la manera de un sintetizador musical, ¿no? Que permite hacer como estos samplings y estos remixes, pero con imágenes. Entonces, bueno, creo que es un sujeto clave en la discusión que queremos tener. Este es un performance donde, como dice el propio nombre de la acción, hay una articulación entre la escena musical, que también fue clave para el trabajo del Fluxus en general, con la tecnología de la televisión. Pero a mí más que esta me parece impactante. Al respecto, TV Buda es una instalación que tiene una figurilla de Buda, que es la que ven aquí de espaldas, conectada directamente o enfrentada más bien a una videocámara que transmite frente a la misma imagen del Buda la imagen que está siendo capturada, como una especie de loop, ¿no? Continuo, infinito, ¿no? De un poco autorreferencial, ¿no? De registros.
La imagen queda así, o sea, la cámara está constantemente encendida, pues, mientras está en exhibición. Y allí no ocurre nada, evidentemente, más que la imagen de Buda, salvo cuando las personas circulan alrededor del espacio. Entonces realmente es una experiencia alucinante verte de pronto allí como inmiscuido en la proyección, ¿no? Mientras caminas alrededor o por detrás, ¿no? De donde está la figura de Buda. Estos son de los primeros experimentos que hace involucrando, ¿no? Como cámaras en vivo, digamos. Es muy famoso por este tipo de mega instalaciones, ¿no? Donde trabaja con radios, con televisiones y demás, y en este caso con luces de neón también, en la Electronic Superhighway del mapa. De hecho está incompleta esta imagen. Por acá a un ladito está Alaska. Es como está en otra pared, digamos. De un mapa de Estados Unidos completo, ¿no? Atravesado más bien por estas nuevas tecnologías. Y esta, que les voy a poner un pedacito del video. Bueno, primero les cuento, es una gran instalación multicanal con muchísimos, ahora no recuerdo cuántos, televisores. Cada uno de ellos mostraba una imagen distinta de un mismo video, estaban como en distintos momentos reproduciendo el video y se iba solo superponiendo y poniendo, creando una cacofonía muy invasiva en una sala oscura, como ven allí, con un único audio de fondo que se escuchaba, y es lo que les voy a mostrar ahorita. Es como una especie de gran collage electrónico, digamos. Permítanme un momentito para cambiar de pantalla y mostrarles el video. Tiene audio, lo voy a dejar un ratito nada más para no ponerlo completo, me dicen si lo escuchan, por favor. Más bien, díganme si no se escucha la. This is a glimpse of a video landscape of tomorrow, when you will be able to switch to any TV station on the earth, and TV guides will be as fat as the Manhattan telephone book. Se escucha el audio, pero no se ve el video. ¿No ven el video? ¿En serio? No. Bueno, yo no. No se ve el video, no se ve el video. No se ve el video, ok, voy de nuevo. El audio sí, pero no se ve el video. El video es el chiste, en realidad. Solo se ve la carpeta. Déjame intentar otra vez a ver qué pasó. Que ahora sí debería verse. ¿Ya ven el video? Sí. Ahora sí. Bueno, si les pongo otra vez el audio. This is a glimpse of a video landscape of tomorrow, when you will be able to switch to any TV station on the earth, and TV guides will be as fat as the Manhattan telephone book. Bueno, lo voy a dejar hasta allí. Lo pueden conseguir, se consigue fácilmente en línea. Y además es un video largo, entonces nos tomaría mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Disculpa, Renato. Ya vuelvo a la presentación para que lo vean. Global Group se llama. Ya voy a volver a poner los datos. Ok, ya ven la presentación de nuevo. Sí. Ok, ahí está Global Group. Eso es una especie de videopaisaje, ¿no? Como dice el narrador al inicio, un videopaisaje del mañana, del futuro, ¿no? Donde la guía de canales de la televisión va a ser tan grande como la guía telefónica de Manhattan, ¿no? Bueno, esto lo dice en 73, cuando todavía se usaban guías telefónicas. Y por supuesto, imaginar que la ciudad de Manhattan tenía
una gran guía, ¿no? Entonces es una especie de videocollage gigantesco, abrumador y una suerte de ambientación, más bien un environment. Am, Eso, que mezclaba desde, lo vieron en las imágenes iniciales, supongo, desde publicidad, ¿sí? Que aparecía en periódicos, revistas y en la tele, hasta asuntos más culturales, ¿no? Como danzas tradicionales de la cultura navajo o de Corea, por ejemplo, Pai, que es un artista de origen coreano, o extractos de discursos de políticos, ¿sí? De Estados Unidos. Pues parece que había algunos de Nixon y así. Y de Reagan, incluso antes de que se convirtiera en presidente, pues, o sea, antes de que fuese político. En fin, es una especie de mezcla, ¿no? Como digamos, como la cultura visual de la época. Me parece uno de los primeros puntos importantes para discutir el asunto de la tecnología en la sesión de hoy. Pero me gustaría contraponer eso con algo que estaba sucediendo ya desde mucho antes, ¿sí? En la década de los 60, al menos una década antes, en Latinoamérica, específicamente en Argentina. Y esto es una obra que mencioné rápidamente en alguna ocasión, no sé si se acuerdan de ella. Es una obra que nunca existió en realidad, o bueno, existió en su no existir, si es que eso es posible. Fue un evento más bien, y de allí el nombre anti-happening, ¿no? No fue un happening exactamente, fue un happening que nunca ocurrió, también llamado happening para un jabalí difunto, como ven aquí en el título. Producto de distintos artistas, Roberto Jacobi, Oscar Mazota, en fin, por eso me escapan los otros, pero artistas argentinos que se articulaban en torno a lo que se llamó el grupo del arte de los medios. Nunca fue un grupo como tal, o sea, nunca trabajaron de manera grupal, colectiva, eran más bien distintos artistas haciendo cosas parecidas más o menos al mismo tiempo, y la teoría y la historia del arte los ha llamado así, el grupo del arte de los medios. Está sensacional porque esto que ven aquí es una de las muchas cosas que quedan de la obra. En realidad es un recorte de periódico, un recorte de una revista que narra un poco los sucesos de esa supuesta acción artística. Los artistas enviaron una especie de gacetilla de prensa a distintos periódicos y revistas importantes de circulación nacional en Argentina, contando una acción que habían llevado a cabo, donde se habían dado cita ellos como artistas, otros colegas, y se habían acercado también personas de la farándula, políticos, en fin. Y aquí se convirtió en una especie de bacanal, de fiesta descontrolada, donde incluso hubo un pobre jabalí involucrado, de que bueno, no acabó muy bien el jabalí. Era lo que contaba la historia. Claro, nunca ocurrió nada de esto, y lo importante de la acción era transmitir la mentira, digamos, o esa ficción, más que una mentira, a través de los periódicos, y dejar que ocurriese lo que, o sea, suponemos que puede ocurrir en cualquier medio de comunicación, que se replica la noticia, se va replicando en una suerte de bola de nieve o efecto dominó, y se crea toda una matriz comunicacional al respecto. Hubo críticos de arte que escribieron reseñas sobre esto, obviamente quejándose con un tono moralino muy fuerte, ¿no? Quejándose de cómo era posible que esto ocurriera. Políticos que opinaron al respecto también, porque había también como rumores de que hubo senadores involucrados, en fin, una cosa como de zozobra, ¿no? En la sociedad respecto a una cosa que nunca aconteció. Entonces, para mí lo importante aquí no era tanto la práctica artística que nunca existió, sino la plataforma o medio, o más bien mediación, que la hizo posible. ¿Sí? Fue una cosa muy común en esta época y en este contexto. Este es otro de esos proyectos, este es específicamente de Roberto Jacobi. Hace algo parecido, crea una nota falsa que hace circular en estas revistas como de farándula, contando que Twiggy, esta artista cantante británica, había visitado, cosa que era cierto, iba a visitar, me parece, o sea, iba como una gira a Argentina, y en su visita se enamoró de un fulano, que es él, pero con otro nombre, como con seudónimo, eh, y bueno, y se hacen pareja, y eso garantizaba un poco para la sociedad argentina que iban a ver más a menudo a Twiggy, y así, otra noticia falsa, producida por el grupo y que circulaba a través de esos medios. Y también en esa misma época, de hecho en el mismo año, ocurrió esto, que fue una, de hecho, antes que Nanju Pai, que es el que conté ahora, antes que él, esta es una obra pionera en este campo de cruce entre la televisión y el arte. Es una obra de Marta Minujín, una artista argentina, muy conocida en el medio latinoamericano, pero lo cierto es que también tuvo un impacto internacional notable. De hecho, era una de las artistas y amigas más cercanas de Andy Warhol, de Wolf Bostel, de Alan Capro, de estos artistas, de estos grandes artistas conceptuales de la década de los 60, que siempre se citan cuando uno habla del arte del happening, por ejemplo, o el arte de los medios de comunicación, pero Minujín como que no figura mucho al respecto. Pues era un personaje central, y de hecho esta obra que ven aquí, digamos, la crea ella, pero la hace en colaboración con Wolf Hostel en Colonia, en Alemania, y con Capro en Nueva York. Y era, como dice el título, una simultaneidad en simultaneidad, es decir, una transmisión al mismo tiempo en estos tres países de cosas que estaban pasando en cada uno de ellos. Entonces,
las personas que estaban en uno de los, yo qué sé, en Buenos Aires, podían ver al mismo vivo, pues en tiempo real, la transmisión de lo que ocurría en Colonia, los de Colonia en Nueva York, y luego se iban intercambiando, ¿no? Y todo ocurría en esta suerte de anfiteatro, como ven allí, o pequeña sala, llena de televisiones, ¿no? Que te mostraba, podías ver lo que ocurría en vivo en tu país, pero podías ver también lo que estaba ocurriendo, ¿no? Una suerte de gran happening multimediático, que para mí es tan o más importante que lo que les conté ahorita. En fin, quería ir planteando como esas dos posibilidades de la tecnología, ¿no? Una tecnología que conecta, que ensambla, que articula, ¿no? Que hace posible a través de las mediaciones, pero también una mediación que hace evidente la necesidad de ser escépticos con ella, ¿no? Es decir, que no le compremos toda la verdad a esas mediaciones tecnológicas, sino que las inscribamos de una manera crítica para preguntarnos qué hay de cierto o no en ellas. El happening del jabalí es un gran ejemplo. Y en esa misma línea, ¿no? Como de ficción, no tanto mentira, sino ficción, es decir, un relato que hace evidente que no es realidad. Me interesa mucho, mucho este proyecto. Como ven, estoy saltando, esto es hace algunos años, hace mucho tiempo después de lo que hablamos ahora. Es el nombre del colectivo, para mí es impronunciable, siempre hay que contar como todos los números, 01, 001, 011, en fin. Este número escrito como el código binario de un colectivo, ahora no recuerdo, uno de sus miembros es italiano y el otro, en fin, son europeos los dos, no recuerdo el otro país. Pero bueno, muy conocidos por el trabajo que hacen a través de la tecnología. Esta es quizá de las obras más famosas que han hecho. El Nike Ground, a veces también conocido como Nike Platz, o sea, Plaza Nike, Nike. O sea, es una gran instalación también multimediática, ocurre en el espacio público, ocurre a través de páginas web, ocurre a través de dispositivos de publicidad, ocurre a través de dibujos, como este que ven aquí. Todos ellos giraban en torno a lo mismo, una supuesta campaña de esta compañía de Nike que hacía ver al público, en este caso en Viena, pero la idea era que se replicara en otras ciudades, grandes ciudades del mundo, hacía ver a las personas de Viena que una gran plaza, que en este caso no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, lo recordaré en algún momento, el nombre de la plaza había sido cambiado por Plaza Nike, porque Nike la había comprado, y eso es lo que estaba haciendo con otras grandes ciudades del mundo. La instalación ocurría en el espacio público a través de este tipo de cabinas. Podías entrar a la cabina y había información desde, bueno, material de la marca, zapatos y así, el dibujo que les acabo de mostrar, pero había también una página web, una computadora con acceso únicamente a una página web, que era esta que ven aquí, me parece que ya no está activa. Hace poco lo estaba, pero bueno. Esta página web que te mostraba el proyecto y te contaba cómo era que Nike había comprado estas grandes plazas y las iba a transformar en beneficio, ¿no? Del posicionamiento global de la marca. Un escándalo, como comprenderán, que supuso indignación y protestas y demás en torno a una cosa que era falsa, evidentemente. De hecho, Nike demandó al colectivo y realmente nunca supe cómo el colectivo ganó la demanda y se salvó de una multa multimillonaria. Pero bueno, los roces entre realidad y ficción me parecen aquí muy sugerentes y activados sobre todo a través de la mediación tecnológica de estas cabinas y de la conexión a Internet, ¿no? Como toda la campaña que hizo posible generar esta matriz de opinión, ¿no? Respecto a Nike estaba haciendo esto. Pero no es tan fácil en realidad si lo piensas, es decir, por supuesto que estas grandes compañías están comprando, ¿no? El mundo, solo que quizás no en este sentido tan literal, pues, explícito. Bien, otro tipo de intervenciones así en el espacio público a través de las tecnologías son, de hecho es muy famoso por estos trabajos, a pesar de que hace muchas otras cosas, es la obra de Krzysztof Wodiczko. Ya lo habíamos visto, creo, no recuerdo ya en qué sesión, pero donde hablábamos del espacio quizá, o del cuerpo tal vez, también lo vimos ahí. Es un artista de origen polaco que ha hecho casi toda su carrera en Estados Unidos, y bueno, tiene un trabajo con un compromiso social muy evidente, suele trabajar con comunidades muy acotadas, últimamente es muy famoso el trabajo que hace con personas indigentes, pues con homeless, con personas sin hogar. Pero bueno, también antes que eso fue muy famoso por estas proyecciones multimedia. Esto es una instalación que hace, una gran proyección que hace en el edificio Astor, donde para entonces ya no, pero para entonces estaba el New Museum en Nueva York, aquí en la planta baja. Y bueno, sobre el lateral, como ven aquí, y la fachada, como ven aquí, responde a una invitación del museo, proyectando sobre estas dos caras del museo una gran cadena con un gran candado, que de alguna manera simbolizaba para él lo que el New Museum estaba haciendo respecto al barrio donde estaba ubicado este edificio. El New Museum, igual que el propietario del resto del edificio, estaba desocupado. O sea, el New Museum ocupaba esta planta y todo lo demás estaba pagado, sin uso.
El Limousin estaba de alguna manera siendo cómplice, decía, era el argumento de Bodisco, con los propietarios de esos edificios, de esa zona, que estaban empobreciendo la zona, aumentando de manera obscena los precios de las rentas, de los alquileres, y dejándolos sin uso, para hacer casi imposible que cualquier persona pudiese, cualquier vecino pues, pudiese rentar o alquilar. Y bueno, evidentemente lucrando, ¿no?, con esa red de corrupción. Muy parecido al caso que habíamos visto antes de Hans Hacke, no sé si lo recuerdan. Además son artistas cercanos en espacio y en tiempo. En esa misma línea, digamos, hace una gran instalación en el momento en el que va a comenzar su segundo mandato Ronald Reagan, en el 84, finalizando el primero y comenzando ya el segundo. Bueno, es una instalación sobre el edificio de AT&T de la mano derecha de Reagan, ¿no?, jurando, no recuerdo el término, pero bueno, como el saludo a la bandera, ¿no?, con la mano sobre el pecho, sobre el corazón. Algunos, y el propio Bodisco, han leído el gesto como ponerse la mano más bien en el bolsillo, ¿no? Y el vínculo sospechoso y, por supuesto, corrupto entre la iniciativa privada y el Estado-nación, ¿no?, que supuso el gobierno de Reagan. Quizá en ningún otro momento eso había sido tan evidente como volvió a ser luego con Donald Trump hace poco. La manera en la que el presidente podía poner en función de la nación sus intereses personales y sus vínculos respecto a otros empresarios. Esa es un poco la crítica nada sutil que hacía Bodisco sobre este edificio, y bueno, que le costó un montón de críticas y mucho trabajo de negociación para conseguir, ¿no?, que le prestaran la fachada. De hecho, no es la fachada, era una cara lateral del edificio de AT&T. Y respecto a la comunidad homeless de la que les hablaba, es otro de los grandes proyectos donde reinscribe en la cara de los grandes monumentos de héroes de Estados Unidos, en este caso es de la Guerra Civil, pero lo hace sobre muchos otros monumentos. Reescribe sobre la cara de esos monumentos videoproyecciones de fotografías que toma homeless alrededor de la ciudad donde está ese monumento. Entonces, digamos que reescribe, borra, de alguna manera muta, ¿no?, la historia oficial que nos cuentan estos monumentos, mostrándonos otros personajes que por lo general no volteamos a ver. Esta es otra manera en la que entiendo la tecnología como una forma de ensamblar o de articular o de mediar, ¿no?, el espacio entre lo humano y lo no humano, en este caso el espacio público y pues, los sujetos. Algo parecido ocurre, y sobre todo lo conecto por la dimensión espectacular, por la escala brutal, gigantesca que tiene el trabajo. Algo parecido ocurre aquí en la obra de Xiai Guoqian, nunca fácil de pronunciar, este artista chino, uno de los más influyentes en la actualidad. De hecho, es uno de los personajes clave dentro de la serie Art21. Si se han dado la tarea de echarle un ojo a la serie a lo largo de nuestra materia, habrán visto que varios de los artistas que hemos estado estudiando aparecen allí. Guo Xiang es uno de los principales en ese relato. Claro, ellos no lo ponen allí, no hablan de él como un artista sobre la tecnología, sino que hablan de él como un artista sobre el poder, la política en general. Pero bueno, a mí me interesaba retomar el asunto tecnológico. Hay muchísimos trabajos en torno a la instalación, pero últimamente es muy famoso también por su trabajo explosivo, ¿no?, en el sentido literal de la palabra. O sea, hace trabajo con pirotecnia, trabajo con pólvora. Bueno, hay toda una reflexión, cuenta él, más bien ligada a la cultura china propiamente, pero también a la pintura y a esta suerte como de transparencias que generan ciertas pinturas más tradicionales de la cultura no solo asiática, sino china en específico. Y bueno, eso es un poco lo que parece retomar cuando pinta o, sí, esculpe también en el cielo en una escala gigantesca. Esto es un gran evento explosivo que hace en el 2014 en China, no recuerdo exactamente dónde, me parece que es Shanghái, pero bueno, con fuegos artificiales como en 3 actos, tiene 3 actos distintos. La intervención dura unos 8 o 10 minutos, algo así. Durante ese tiempo el cielo está lleno de ceniza y de colores, ¿no? De hecho hay todo esta imagen, creo que lo muestra muy bien. Hay toda una polémica con la policía respecto a cómo controlar el espacio alrededor de donde estaban haciéndose las detonaciones, porque bueno, aquí se puede ver, el cielo quedó completamente nublado por lo que estaba ocurriendo allí. Imagínate caminar y de repente que todo el cielo se ponga amarillo, ¿no?, y como una nube amarillenta rara. Y bueno, para ellos era complicado, ¿no?, como controlar el orden público mientras eso ocurría. Entonces hubo toda una polémica sobre cómo coordinar un perímetro alrededor. En fin, insisto, fueron varios minutos donde el cielo estaba lleno de estas detonaciones. Hay una imagen en particular, aquí les pongo varias, es el mismo evento, son solo distintas imágenes. Esta a mí me parece particularmente impactante respecto a cómo se puede escribir, ¿no?, a escala
escala de multitudes en el cielo, ¿no? Para que una multitud pueda leer eso en el cielo, me parece realmente impactante. Hay pocos antecedentes, creo yo, respecto a esto. Pienso en unos artistas latinoamericanos, chilenos específicamente, que lo hacen durante la dictadura de Pinochet, un ejercicio súper arriesgado, pero el impacto no era no tenía esta escala, digamos, pero intentan también escribir en el cielo de alguna forma. Estas obras apoyan, en realidad son una especie de avance, de transformación, de concreción incluso, de una serie de trabajos que ya había desarrollado antes, como estos que ven aquí, llamado Proyectos para Extraterrestres. Bueno, cuenta Bourdieu que es en realidad un intento de hacer visible, ¿no?, el trabajo de lo humano más allá de lo humano, es decir, para lo no humano, para aquello que especulamos que pueda estar más allá de la vida de nuestro planeta. Y si lo piensan bien, en realidad lo que se ve desde el espacio no es como mucho, o sea, siempre se dice que la única creación humana que se ve desde el espacio es la muralla china. En realidad lo que se ve desde el espacio es la luz que hace visible la muralla china. Entonces, lo que se ve desde el espacio son algunas creaciones humanas tecnológicas, ¿no?, que median, ¿no?, entre lo humano y lo natural. De allí que cuente un poco Boyan que lo que intenta, obviamente es una provocación, aunque parece que se creen los extraterrestres, en este sentido como jocoso, pues, de lo humano. Cuenta que la idea era tratar de hacer visible, más allá del planeta Tierra, estos usos que le hemos dado a la tecnología, en específico a la pólvora. Muy particularmente, un uso de la pólvora que no esté ligado al uso que ha tenido históricamente, que es el de la guerra o el del desarrollo, básicamente, de la detonación, de las explosiones, con la excusa del desarrollo tecnológico, o el de la guerra abiertamente. ¿Qué tipo de uso podemos hacer de la pólvora? Se pregunta él, en este caso claramente artístico, más experimental, que permita contarle eso a no humano, eso que está más allá de nosotros, otras relaciones, otras prácticas, otras formas de vida. Y bueno, ahorita hay una serie de trabajos muy provocadores al respecto, muy alienígenas también, si los ven bien, o al menos estas fotografías tienen ese impacto, me parecen preciosas por eso, esta en particular lo es. Y tiene un último proyecto del que quisiera hablar que me parece muy relevante para esta discusión, por el asunto de la conexión, es decir, de cómo las mediaciones y los dispositivos tecnológicos puestos en marcha en estas prácticas artísticas contemporáneas son un espacio de conexión, ¿no?, de diálogo, de cruce, de encuentro. Esto es de hecho, hay todo un documental sobre esto en Netflix. Una escalera al cielo, ¿no? Skyladder es eso, una gran detonación controlada, como las demás, pero en forma de escalera que va subiendo. Aquí está a mitad, apenas comenzando la atención, que va subiendo y que está controlada por un globo, ¿no?, que la mantiene fija. Es como medio kilómetro, son como 500 metros de altura la escalera. Y me parece importante por eso, porque la tecnología está aquí siendo entendida no tanto en su sentido espectacular, que podría ser lo que uno pensaría con los fuegos artificiales, sino más bien en su sentido de mediación, ¿no?, de conexión, de articulación. Y bueno, la metáfora de la escalera creo que es bastante útil. Entonces eso me da pie a otra serie de prácticas donde la tecnología es eso, es un espacio donde nos conectamos y donde ocurren cosas imprevistas a través de esas conexiones. Esta es una página web que crea a finales de los 90 el Electronic Disturbance Theater, que yo creo que hemos hablado de él algunas veces. Un colectivo de activismo, ¿no?, como de activismo artístico, pero más bien de hacktivismo, ¿no?, como de activismo artístico hacker, en línea, net, pues. Específico para responder a una brutal matanza que ocurre en México a finales de los 90, finales del 97, específicamente en una comunidad indígena al sur del país, por manos tanto del gobierno como de cuerpos paramilitares. Entonces, respondiendo a la indignación que eso produjo, convocan esta página web, que es una suerte de net strike, ¿no?, como de protesta virtual o protesta digital, profundamente experimental para la época, donde el Internet parecía ser aún un espacio democrático, ¿no? Entonces era realmente revolucionario imaginar hacer una protesta a través de Internet. De hecho, no existe la página ya, o sea, el dominio no existe todavía, pero si les interesa les puedo pasar una página donde se recreó, se reconstruye la página dentro de otra página, pueden interactuar con ella, es decir, pueden hacer clic, bajar, entrar a estos enlaces, en fin, pueden seguir las instrucciones de lo que implicaba la protesta, de hecho. Básicamente implicaba conectarse a una serie de páginas web, a la página web de la Presidencia de la República de México, que era entonces el primer presidente que tenía una página web, entrar a la página web de la Casa Blanca, entrar a la página web en fin, de otras grandes instituciones para llamar la atención sobre lo que había ocurrido, y no solo entrar a ellas, sino hacer clic en reload, en refresh, de manera constante, sostenida, intentando que en algún momento
tumbar el servidor. O sea, hacer que las páginas colapsaran y ya no funcionaran. Se logró, evidentemente, pero sí reunió a cientos de miles de personas, lo cual para el año 98 es una cosa tremenda, ¿no? Cientos de miles de personas en el mundo, claro, no solo en México. De hecho, el colectivo no es mexicano, es de Estados Unidos, pero bueno, que se reunieran en el mundo más de cientos de miles de personas para intentar, ¿no?, llevar a cabo esta protesta, fue algo notable, ¿no? Me parece uno de los intentos principales, ¿no?, hacia finales del siglo XX de repensar el Internet de otra forma. Intentos bastante fallidos, pero interesantes de todas formas. Hay otras prácticas mucho más recientes donde el Internet sigue siendo el tema de discusión y yo creo que viene muy bien para lo que discutíamos al inicio de la sesión, ¿no?, y las quejas que tenemos sobre el servicio de Internet en general. Este proyecto creo que viene muy bien para ellos. Es una obra de, bueno, como de múltiples facetas de un colectivo mexicano llamado Astrovandalistas. La acción se titula hashtag Esto no es Internet. Tiene varias partes. La primera es una serie de talleres o de encuentros, de espacios de discusión que crea este colectivo en ciertas zonas de Ciudad de México, en las que se hacía reflexionar a las personas que atendían a la convocatoria sobre qué es Internet, o sea, qué es y qué no es Internet, cómo funciona, para qué lo utilizamos, qué ocurre en el Internet cuando lo utilizamos y qué nos ocurre a nosotros. Bueno, hay toda una serie de reflexiones más operativas, digamos, en torno a eso, pero también mucho más conceptuales que se vuelcan después en una especie de fanzine impreso, pero también digital. Ese fanzine digital, después de que se edita, se cuelga en esta página web que ven aquí, que pueden buscar en internet si ponen la palabra Astrovandalistas y hashtag esto en internet. Pues entran a esa página y, bueno, tenían todos los que ven aquí, ¿no? Algunos usos sobre el control, alguna información sobre el control de los medios en México, un país donde, bueno, igual que en Venezuela y muchos otros Latinoamérica, el periodismo, por ejemplo, es perseguido y cruelmente reprimido. Usos alternativos que se les puede dar a la tecnología, específicamente el Internet, y sobre todo la plataforma Esto no es Internet, donde conseguían información. Claro, ¿qué ocurría con esos talleres? Que después de que ya desaparecían, una vez que terminaba el taller, los astrovandalistas volvían al lugar donde se hizo el taller o a zonas cercanas e instalaban módems en la calle, espacios donde podías conectarte, conseguir señal de Wi-Fi abierta, de modo tal que si ibas caminando en la calle y uno siempre va por ahí como buscando señal, te conseguías con ese punto y caías en la trampa, te conectabas porque era acceso gratuito, pero la trampa era que la única página web a la que te daba acceso a ese punto era esta. Entonces te llevaba directamente al fanzine como obligándote a pensar en qué estás haciendo al conectarte a una red cualquiera en Internet, que esas redes por ahí abiertas lo que hacen por lo general es robar datos. Entonces, más que robar tus datos, la página te hacía ver que te roban los datos constantemente cuando haces eso. Entonces, bueno, podías navegar por la página web una vez que caías allí. Bueno, esto es lo que les estoy contando justamente, ¿no? El mapa donde estaban instalados esos módems. Y una vez que te conectabas allí, había como información de interés, digamos. A mí esta me encanta y creo que es universal. 567 razones por las que Telmex es una mierda. Telmex es la compañía principal de teléfonos y de internet en México, como CanTV, digamos, solo que a diferencia de CanTV es privada, pública, privada. Y bueno, es una mierda el servicio, ¿no? Puedo dar fe de ello. Y me encantaría imaginar un proyecto como este que diga no 500, miles, chorrotocientas de miles de razones por las que CanTV es una gran y absoluta mierda. O 12 formas en las que son utilizados tus datos personales en Internet, ¿no? Y hay una fotografía de Zuckerberg con el presidente de México. En fin, este tipo de provocaciones ocurrían en esos espacios cuando te conectabas de manera un poco inocente o desapercibida a esos puntos de... vamos bien hasta aquí porque estoy hablando mucho y como que me da la ansiedad de no sé cómo vamos, si me entienden, no me entienden, fue muy rápido. Perfecto, Renato. No, muy bien, muy bien. Ok, vale. Chévere, profe. Siguiendo con la cosa de las plataformas y las páginas web, está este proyecto, yo no sé si lo habíamos visto ya, no recuerdo, pero bueno, si ya lo vimos, lo recuento rápido, es un proyecto de Minerva Cuevas, a ella ya habíamos visto su trabajo, una artista mexicana, en la sesión de la reapropiación, no sé si se acuerdan este performance muy divertido de Donald Ronald, donde se disfraza un actor de teatro de payaso de McDonald's y demás. Esa misma artista hace este gran proyecto llamado Mejor Vida Corp, que en esencia es una página web, pero es una página web en todo el sentido de la mediación que yo quiero contar aquí. Es una página web que funciona como una plataforma que hace posible otras cosas, ¿no? Una plataforma que genera conexiones y conexiones imprevistas, digamos, donde el Internet hace algo que por lo general no haría, ¿no? El Internet actual, que ya es un Internet cada vez más privatizado, cada vez más controlado, cada vez con más candados, no es el Internet
del sueño democrático de antes del 2005, digamos, de finales de los 90. Pues. Bueno, entonces en esta plataforma que existe todavía, se pueden meter si buscan Mejor Vida Corp, Minerva Cuevas. Aquí ven una captura de pantalla, pueden interactuar con esto, con los productos, los servicios y las campañas que promovió. El proyecto ya no sigue, pero bueno, sigue allí sigue como una especie de archivo. Pero bueno, pueden ver las cosas que hacía. Tenía productos, por ejemplo. Podía entrar a la página web y descargar códigos de barra que realmente nunca he entendido cómo, pero estaban codificados de una forma, bueno, por supuesto que sí intuiría cómo, a través de una exploración muy arriesgada con hackers y demás, y unas tramas de corrupción muy locas. Códigos de barra que estaban programados para bajar los precios de ciertos productos en los supermercados, no en todos, pero bueno, tú podías descargar imprimir pues esa etiqueta, ibas al automercado, pegabas la etiqueta sin que nadie se diera cuenta, y eso podía bajar los precios de manera más o menos significativa. Tenía tipos de productos así como provocadores, tenía servicios también como estos que ven aquí a la derecha, carnets de estudiantes, ¿no? Una persona que no está formalmente inscrita en ninguna institución de educación superior, media, nada, pero desea gozar de los beneficios que por lo general tiene un carnet de estudiante, por lo general te dan descuentos en varias cosas. Pues Mejor Vida Corp, como especie de compañía pues establecida, porque además tenía una oficina y tenía un código, un registro fiscal y demás, te daba ese carnet de estudiante, ¿no? Te hacía estudiante de la extensión universitaria, whatever that means, lo que sea que eso fuese, de Mejor Vida Corp. Entonces podías básicamente enviar tus datos y Minerva extendía este carnet para ti. Perdón. ¿Qué más había? Había cartas de recomendación, por ejemplo. Había quien nunca hubiese trabajado o nunca hubiese estado en ninguna institución y necesitaba para un primer trabajo, para un banco, para lo que fuese, una carta de recomendación. Mejor Vida Corp podía hacértela si dabas los datos básicos de lo que requerías, regalaban tickets de metro, había también como instructivos básicos para autodefensa, sobre todo para mujeres en una ciudad brutalmente violenta, bueno, un país en general brutalmente violento y feminicida como México, pero bueno, particularmente Ciudad de México es muy problemática, entonces, y el metro lo es aún más, entonces había también como manuales de autodefensa, en fin, un proyecto realmente muy ambicioso y como con distintas salidas, todas a través de esta página web, que insisto, era una oficina, o sea, podías ir a una torre muy famosa en el centro de la Ciudad de México, en la Torre Latino, y allí conseguir en un piso específico las oficinas de Mejor Vida Corp, que era básicamente Minerva con una computadora en un escritorio. Y ya, pero bueno. Otra gran iniciativa sobre eso es este proyecto de Antonio Abad, es un artista español, catalán. Tiene varias obras, pero esta es como una línea de trabajo muy importante dentro de esas obras llamada Megafon. Es una página web también que también está activa, la pueden ver, explorar y conocer mejor todos los detalles. Es así como el título, así es la página web, megafon.net. Es un proyecto que hace a lo largo de los años, sigue activo. Comienza más o menos en el 2004 con el ejemplo que les voy a poner, pero bueno, después se ha desbordado en otros escenarios. Es un proyecto que hace con distintas comunidades, se enfoca en comunidades específicas, como ven aquí, estas son comunidades con distintos tipos de discapacidades, hay otras comunidades aquí en España con gitanos, hay comunidades de migrantes aquí en Centroamérica, las que hace en Colombia no recuerdo, pero bueno, las que hace en México y en Brasil tiene que ver con taxistas, en fin, hay una aquí en España, o no recuerdo si aquí, creo que en España, que trabaja con sexo servidoras básicamente. En fin, como que se centra en comunidades particulares y trabaja allí los cruces entre arte y tecnología. El caso que me interesa ocurre en México, es con el que empieza el proyecto, convoca taxistas para hacer este experimento, convoca taxistas que que se sintieran con la curiosidad de colaborar en un proyecto artístico, lo hace a través de la televisión y de periódicos. Si eres taxista y navegas por internet y conoces teléfonos celulares, comunícate ahora, ¿no? Los citaba en el Centro Nacional de las Artes, y allí los involucraba con el proyecto, que consistía básicamente en dotar a cada uno de estos sujetos con un teléfono. Yo creo que era un Nokia, pero no recuerdo ahora bien, era un Nokia, para entonces así como los más costosos, ¿no? Porque tenía muchas características que pues, todavía eran difíciles de conseguir en un teléfono cualquiera. Sobre todo tenía conexión a internet y tenía cámara para video y para fotografía. Y bueno, con ese teléfono los taxistas debían hacer el resto de su vida normal, seguir trabajando y seguir haciendo lo que hacen siempre, recorrer la ciudad, pues,
pero ir registrando lo que iban haciendo mientras tanto, ir tomando fotos, podían escribirse entre ellos y podían subir todo ese material a la página web que les mostré ahorita. Todo eso está ahí, ocurría en vivo en el 2004, pero bueno, ahora quedó allí como el archivo, uno se puede meter y leer todo lo que está ocurriendo. Era más o menos algo así. Entre otras cosas, acá arriba están las pestañitas. Si ustedes se meten en palabras, por ejemplo, esto es lo que va a ocurrir. Una suerte de aún primitivo hashtag, ¿no? Como etiquetas de palabras que iban usando. Entonces, mientras más grande es la palabra, más utilizaba esa palabra en las interacciones cotidianas de estos sujetos. Mientras más chiquita, menos usaba. Entonces, podían ver desde amigos, ¿sí? Hasta chamba, o descanso, o deporte, o corrupción, o asociación, o lo que sea. Entonces, puedes tú como usuario entrar con uno de estos links y te lleva, ¿no? Como a todas las cosas en las que fue utilizada esa palabra o ese concepto. Puedes entrar por participante, puedes entrar por mapa, entrar a una zona específica de la ciudad y ver qué ocurrió allí, y puedes entrar también por estadística de uso y de frecuencia de uso de las palabras. En fin, todo esto era lo que implicaba el proyecto, y lo interesante es que el proyecto muy pronto se convirtió en algo independiente, que ya no necesitó del trabajo de Abad durante años. De hecho, si entran a la página web, creo que las últimas entradas son como el 2012 o algo así, es decir, 8 años después de que empezó. Todavía había taxistas que seguían haciendo esto y seguían alimentando el proyecto, aunque Abad ya había soltado el proyecto hace mucho. Entonces eso me parece interesante, cómo la plataforma, no tanto Abad, el artista, sino el elemento no humano de esta ecuación, es decir, la página web, posibilitó estas conexiones. Funcionó como una especie de mediación, ¿no? Entre, en este caso, los artistas y la ciudad. Vuelve a hacer algo parecido en Brasil, en Sao Paulo, pero como mototaxistas. El otro se llama Sitio Taxi, este se llama Canal Motoboy, y ocurría exactamente lo mismo, pero de una manera mucho más vertiginosa, ¿no? Por la propia característica del servicio de mototaxi. En fin, esto me parece un proyecto de los más sugerentes respecto al asunto de la tecnología, y cuenta Abad que es tan impactante lo que él logró allí con Internet sin proponérselo, o sea, él no esperaba pues, que esto ocurriera así. Fue tan impactante que en otra ocasión, cuando estaba haciendo otro de los tantos proyectos con Internet, este fue en España, estaba hablando con un patriarca gitano, o sea, una serie de intervenciones que va a hacer, entrevista al patriarca de esa comunidad gitana, y el patriarca le contesta que Internet es el diablo. Entonces, a mí eso me parece impactante, digamos, como anécdota para pensar digamos, pues sí, la profundidad a través de la cual pueden producirse estas mediaciones, con una cosa que para nosotros es completamente cotidiana e incluso a veces estéril, ¿no? Completamente inocente, como el Internet no lo es. Hay otro tipo de conexiones, quizás no tan políticas, más espectaculares, más juguetonas, pero bueno, también interesantes porque ocurren a nivel de usuario, no a nivel del artista, sino a nivel de personas conectadas a Internet, ciudadanos comunes y corrientes. Eso es lo que hace Rafael Lozano Gemer, un artista mexicano que hace esta obra por primera vez en México y después la ha vuelto a crear, o sea, la ha recreado en múltiples ocasiones en varias partes del mundo, en Francia, en Canadá, en España, recuerdo ahora mismo, pero seguro muchas otras. Eh, Siempre con el mismo patrón con el que empezó en Ciudad de México, que es lo que les voy a contar aquí. Es una suerte de escultura en el cielo, digamos, ¿no? Creada a partir de estos reflectores gigantescos, que podían controlarse, se podían, eran 18 en total, alrededor del Zócalo, en la plaza principal de México, se podían mover a voluntad de los usuarios que estuviesen conectados a una página web que él había creado para esto. Te conectabas a la página web, o desde tu casa, o desde algún cibercafé alrededor del Zócalo, donde ya se te había dicho que ahí podías entrar a la página, entonces estaban como identificados, pues. Te conectabas a la página web, creabas un usuario y demás, y podías comenzar a jugar, ¿no? Y a mover. Por cada cierto tiempo podías ser tú el usuario que movía y creaba como una suerte de patrones, ¿no? En el cielo. Ah, esos patrones además tenían otra función, que podías tú como dejar mensajes y escribir cosas en la página web que otras personas podían ver. O sea, no estaban en el cielo como tal, aquí solo había un juego más geométrico, pero había otras conexiones, no como un chat, pero como una especie casi de blog a un primitivo en la página web que podías ver también. Entonces, claro, era un primer momento donde el Internet todavía cumplía ese sueño, ¿no? De conectarnos y de ser democrático. Ocurre de todo, cuenta Lozano Gemer. Ocurre gente que estaba comentando los resultados de partidos de fútbol, gente que estaba lanzando campañas, consignas políticas, como apoyo o en contra, porque esto ocurre además. El 99 marca un cambio dramático en la política mexicana, un momento en que después de 70 años en el poder un mismo partido, por fin llega otro partido al poder. Entonces, un
momento muy tenso políticamente, había mensajes políticos, había propuestas de matrimonio, en fin, había de todo, cuenta Lozana Hemer en esa plataforma, mientras el cielo se iba reescribiendo constantemente con estas figuras. Aquí ven una captura de pantalla de cómo era la plataforma, ya no existe, ya no funciona, pero esta era la parte en la que podías manipular, ¿no? Con las flechas, los grados y la intensidad de cada una de las luces, de los 18 reflectores. Y bueno, esto era un poco como lucía. Insisto, yo les muestro el de México porque es el primero, pero busquen, están mucho más refinadas las ediciones siguientes. En ese mismo dispositivo que conecta y que controla y regimenta el espacio, en el caso del Zócalo de México es muy evidente, está este otro proyecto mucho más micro, más chiquito, más situado, en Brasil, me parece que en Río de Janeiro, de un colectivo que trabaja con tecnología, básicamente, llamado Villari. Crean esta especie de carrito, ¿no? De plataforma, de conexión, de puesto portátil, ¿no? que está dotado acá arriba, lo ven, ¿no? Tiene unos videobins, tiene, aquí se ven en función, ¿no? Y tiene también un espacio con computadoras que todo está ensamblado de una forma tal en que muy rápidamente lo puedes cerrar y mover a otra comunidad, ¿no? Moverlo a otro barrio y seguir con la misma actividad. La idea era conectar a las personas de esos barrios, por lo general de bajos recursos, personas que no suelen tener acceso a este tipo de tecnologías y mucho menos un acceso estable a Internet, conectarlos por un momento, a veces un día, a veces semanas, dependía de cada caso, con otras personas en otras partes de Brasil a través de este pequeño carrito. Entonces generaban como una especie de laboratorio de experimentación multimediática, acompañada por los artistas, por supuesto. Torolab es un colectivo del que ya he hablado algunas veces, mexicano. Esto es una instalación, una acción que hacen con GPS, básicamente. Llaman la región de los pantalones transfronterizos porque instalan GPS, obviamente con su permiso, en pantalones de ciertas personas que viven entre la frontera, entre Tijuana y San Diego, entre Tijuana y Los Ángeles, en fin, la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, y muestran, con las imágenes que ven aquí, la línea amarilla sobre todo, muestran cómo es el flujo, ¿no? De actividades. Gente que vive de un lado y trabaja del otro, gente que vive de un lado y sus hijos estudian del otro, gente que vive de este lado y sube a echar gasolina o viceversa. En fin, movimientos que por lo general uno piensa que esa frontera es muy rígida, está muy cerrada. Por supuesto que lo es y está muy controlada, pero a la vez es bastante más fluido el tráfico allí de lo que podría parecer. Y todo eso se hace posible, se hace visible, vamos a decirlo así, extraído, ¿no? A discusión gracias al GPS. Esa es un poco la misma provocación que hace aquí Ricardo Domínguez, un artista de origen mexicano que trabaja en Estados Unidos. Pero bueno, es un poco más arriesgado lo que él propone y de hecho le supuso varios problemillas legales. Hace una suerte de aplicación aún primitiva en el año 2008, no una aplicación como la entendemos hoy, pero bueno, algo así, para celulares de la época que permitía ayudar a los migrantes que estaban pasando de México, ilegales por supuesto, de México a Estados Unidos, a conseguir ciertas rutas más seguras, menos peligrosas, para hacer ese salto, ¿no? Donde podían caminar, donde la migración no hiciera un control tan cuidadoso, donde podían detenerse a descansar, a pasar la noche, donde había centros de agua, o sea, puestos de agua localizados estratégicamente para sobrevivir también esas condiciones desérticas. En fin, la plataforma nunca se pudo activar del todo, quedó como un estado allí de prueba nada más, porque el FBI inmediatamente interviene en la acción. Domínguez es profesor además en la Universidad de California, en departamentos de arte y de investigación que tienen que ver con arte y tecnología, entonces, bueno, recibía fondos públicos para los proyectos que llevaba a cabo, y para el FBI suponía una contradicción esto que estaba ocurriendo allí, ¿no? Que recibiera fondos del Estado para ayudar a inmigrantes ilegales a entrar a Estados Unidos. Bueno, múltiples discusiones que se activan allí. Lo cierto es que el proyecto se acaba pronto, no llega a desarrollarse como él lo imagina, pero bueno, me parece una promesa interesante respecto a lo que los dispositivos, en el sentido que ya discutimos, pueden hacer, ¿no? En un contexto más experimental de las artes contemporáneas. Y ya para ir cerrando, un par de casos que tienen que ver con eso, con como un gadget específico, un aparato en particular, un objeto diseñado por los artistas o en colaboración con otros sujetos, sirve en esa acción para conectar, para producir encuentros, sucesos, ¿no? Imprevistos, ¿no? Que ese propio objeto parecía no poder contener, ¿no? Como este celular no parecía estar previsto para eso, digamos. O sea, no se suponía que el celular funcionara para eso, así como no se suponía que el dinero que recibía Domínguez de la universidad funcionara para eso. Algo así ocurre con esto que les voy a contar ahora. Esto es un carrito, pero como del espacio, ¿no? Parece así como Back to the Future,
creado por Iván Puig, un artista mexicano, con colaboración con unos ingenieros también mexicanos, para crear, aquí está lo que significa el título de la obra, ¿no? SEFT, Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada, para crear una especie de bitácora móvil y multimediática sobre la memoria de las personas que viven alrededor de grandes vías de tren que han sido abandonadas. Digamos, el tren fue uno de los, como muchos otros países de Latinoamérica, el tren fue uno de los medios de transporte clave para el desarrollo económico de finales del siglo XIX y principios del XX en México. Entonces, ¿qué ocurrió cuando se empieza el proceso de desindustrialización hacia mediados del siglo XX? Y ya hacia la década de los 70 y 80 se va abandonando hasta dejarlo por completo en desuso. Muy pocas cosas siguen ocurriendo a través del tren, al menos en esos términos macroeconómicos. Entonces, ¿qué ocurre con esas grandes comunidades que se crearon allí alrededor de esas vías? Porque había la promesa de un desarrollo económico. ¿Qué pasó después? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo están sus habitantes? Entonces, este carrito recorre esas vías que ya no se utilizan para ir parándose eventualmente donde están esas personas, se invitan a que se les suban al carrito y en el carrito tienen entrevistas con el artista que quedan todas grabadas. Está equipado como para grabar video, audio y demás. Y bueno, se va creando como una especie de bitácora móvil, insisto, de esas memorias, ¿no? De esas personas que parecen haber quedado olvidadas. Women on Waves es este colectivo del que hablamos la semana pasada, de hecho, me parece, que crea este barco flotante, no sé si se acuerdan, donde se podían llevar a cabo una especie de clínica, ¿no? Para acompañar a mujeres que deseaban abortar en condiciones complejas, más bien, que venían en países en condiciones complejas, ¿no? Respecto a la legislación por el aborto. Entonces se las llevaban a alta mar y ahí ocurría el procedimiento. Pues es la misma ONG en colaboración también con artistas que crean en este caso un dron que permite volar a distintos, igual, lugares donde es complicada esta legislación, llevando pastillas que permitan abortos, o sea, más bien, sí, pastillas que permitan un aborto de manera controlada y segura, pero sin tener que asistir a ningún tipo de clínica y demás. De una manera mucho más, la palabra es muy fea, pero casera. Creo que también es otro uso impactante y sumamente provocador y arriesgado de lo que pueden hacer las tecnologías en colaboración con un mínimo de experimentalidad artística. Y esta es otra obra también en la que se crea una especie de cosa alienígena, ¿no? Una especie de platillo volador, de nave espacial que flota, un aparato que flota, está pensado para que recorra lagos, incluso ríos, en y alrededor de la Ciudad de México. Esto es un artista mexicano también. Bueno, un poco que juega con la ficción, no hace exactamente lo que promete. Se supone que el aparato recorre el agua, ¿no? En cuestión y va midiendo el grado de contaminación. Ciudad de México es una ciudad totalmente contaminada, entonces recorre el agua y va midiendo un poco el nivel de la contaminación, transmite los datos al lugar donde Constantini y otros ingenieros están recibiendo el material y se supone que responde, esta especie de platillo volador, responde soltando unos químicos, ¿no? Que de manera muy simbólica resolverían, ¿no? O sanearían un poco la condición de ese cuerpo acuífero que recorre. No lo logra, evidentemente, pero una provocación interesante. Y quiero ir cerrando los casos con este, otro proyecto del mismo colectivo con el número lenguaje binario, y que aunque no lo parezca, lo que muestran aquí es una exposición de fotografía. Entonces, esto es una gran instalación en una gran galería que tiene muchas salas y todo lo que ven aquí es en sí mismo una exposición fotográfica. Pequeño problema, dice el colectivo, no está mediada de la forma correcta. Más que el resultado de la mediación, lo que hacen evidente es la mediación en sí. Es decir, no nos muestran las fotografías, no nos muestran enmarcadas, impresas y demás, nos muestran el medio a través del cual son producidas. Cables de informáticos donde están todos los archivos recorriendo constantemente, aquí hay miles y miles de archivos de fotografías que tomaron los dos artistas mientras se preparaban para llevar a cabo la exposición. Solo que están contenidas pues, en los cables y en los aparatos de computación. Y esto me parece un gran cierre y una gran metáfora para lo que intento señalar respecto a cómo ciertos artistas en el arte contemporáneo piensan en la tecnología, a través de la tecnología, con la tecnología, para producir sus experimentos, ¿no? Para producir cosas bastante más arriesgadas de las que solemos llamar tecnologías. Y bueno, quiero cerrar este asunto con algo que dije al inicio que quería proponerles, que es la idea del ensamblaje. Esto no tanto para la clase de hoy, sino como un cierre en general de nuestro curso casi. La idea del ensamblaje es un concepto que viene de la filosofía y de la sociología de la ciencia y de la tecnología,
Es un cruce allí entre lo filosófico y lo sociológico, pero bueno, en todo caso es un concepto tanto teórico como metodológico para pensar en lo social. Viene específicamente de un cuerpo de pensadores que se han aglutinado en torno a la llamada teoría del actor red, una especie de teoría que promete, entre sus reflexiones, que lo social no ha de ser visto como una cosa en particular, ¿no? que genera relaciones y que nos permite entender si eso es lo social, qué no es lo social. Eso no sería para ellos lo social, sino que todo sería lo social, en tanto todo está siempre articulado por relaciones humanas y no humanas. Eso que llamamos sociedad es la manera constante en la que nos relacionamos tanto entre nosotros como humanos, pero con las cosas que hacen posible que nosotros nos relacionemos. Entonces digamos que la teoría del actor red toma por igual en una misma red, de allí el nombre, a todos los actores, de allí el nombre también, para generar eso, ensamblajes, ¿no? Una suerte de gran red, de gran articulación, de gran collage, si ustedes quieren también, donde lo político, lo personal, lo psicológico, lo semiótico, lo físico, lo científico, lo biológico, está todo entramado a un mismo nivel. Como dije yo al inicio de la clase, me interesa, igual que esta teoría, resaltar unas cosas por encima de otras. Los humanos no son más importantes que las cosas, ni las cosas más importantes que los humanos. Eso se constituye mutuamente. Se hacen posibles de manera mutua. Esa es la constitución sociotécnica en la que he insistido en algunas clases, ¿no? Cómo nos relacionamos entre nosotros del mismo modo que las tecnologías lo hacen entre ellas. Esto sería un poco la explicación del ensamblaje, para poner el cuento rápido y corto. No habla de actantes la teoría, perdón, no habla de actores la teoría porque tiene un sesgo pues antropocéntrico, ¿no? Hablar de actor, implica hablar como un sujeto, entonces se inventan esta otra palabra, actante, y eso les permite aplanar la discusión. Un actante puede ser humano y no humano. En este momento yo soy tan actante como ustedes, como mis audífonos, la computadora, el internet que hace posible la conexión y la luz que hace posible que haya conexión. Todos estos somos al mismo nivel actantes que hacen posible una relación con ustedes, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esa es la idea básica del ensamblaje, ¿no? Que hay actantes, no hay actores. Y esos actantes, todos en el mismo nivel, producen, diría la teoría del actor red, una ontología relacional. A veces también se llama una ontología plana. Es decir, las cosas, el ser de las cosas es explicado más bien por su relación, por la manera en la que se constituyen mutuamente en un mismo nivel, ¿sí? Aquí hay una nota, ¿no? Hay dos teorías más que pueden complementar esto. Manuel de Landa es un filósofo que piensa más o menos en estos mismos términos. De hecho, acuña toda una teoría respecto al ensamblaje. Y Vive Baesker, que es un autor, es holandés, me parece, que tiene un libro precioso sobre tres grandes plásticos, es decir, tres grandes cosas no humanas que cambiaron la vida humana. Las bicicletas, la baquelita como plástico, el primer plástico sintético de larga duración, y los bombillos. O sea, como la electricidad, el plástico y la movilidad de la bicicleta cambiaron en su condición no humana la vida de los humanos. Pero bueno, les dejo esas referencias para quien le interese. Y quiero cerrar entonces conectando esa idea del arte contemporáneo que hemos visto, el nuevo paradigma del arte contemporáneo que hemos visto, y el ensamblaje con esta referencia que les dejo casi a manera de provocación para quien quiera buscarla y leerla. Es un libro de Peter Osborne que más que hablar del arte conceptual, que fue con lo que empezamos el curso justamente, habla del arte postconceptual. De hecho, a veces no habla del arte contemporáneo, habla del arte postcontemporáneo. Para Osborne, lo postconceptual o lo postcontemporáneo es ese momento específico del arte contemporáneo más contemporáneo, pues ese que estamos viendo ahora, que estamos viviendo en este momento, no el de los 60, 70, 80, ni siquiera 90, el de los últimos 10, 15 años, que juega, sin embargo, con la herencia de todo aquello que vino antes, ¿no? Como todo el legado conceptual, experimental, activista, de la crítica institucional, del uso de nuevas tecnologías, en fin, opera con ese legado, lo reensambla y experimenta de él con una forma muy particular, es lo que sugiere la hipótesis del libro de Osborne. Esa forma muy particular es un ensamblaje múltiple, es un ensamblaje que está en constante cambio, que a diferencia de otros periodos, dice él, yo que se piensan en el barroco o en el romanticismo, a diferencia de esos otros periodos, el arte contemporáneo no se puede definir ni estilísticamente ni históricamente. No hay un fin, sin duda, ni mucho menos un inicio claro del arte contemporáneo. No podemos fijar una fecha. No hay tampoco un estilo. Hemos visto montones de artistas a lo largo de esta materia y todos operan de una forma distinta, aunque a todos los consideramos contemporáneos. Entonces, eso es lo postconceptual para él, una cosa que no es definible en términos ni estilísticos ni históricos, sino, dice él, un puñado de características múltiples, van cambiando, ¿no? Constantemente. Eso es lo que hace posible que no podamos cerrar un sentido respecto al arte contemporáneo. Es decir, no hay manera, por mucho que nos esforcemos,
o yo les recomendaría que eviten ese tipo de posturas, cerrar un sentido sobre el arte contemporáneo, saturarlo, ¿no? Agotar el significado y el uso que le podemos dar. Él propone esta reflexión en torno a la idea de una ontología transdisciplinaria, la ontología plana de la que hablábamos ahorita. La ontología transdisciplinaria del arte contemporáneo lo que permite es entenderlo como un objeto constantemente atravesado por cambios, por interacciones, por desbordamientos, por experimentos que hacen imposible definir en un único momento qué es, para qué sirve, cómo luce, quién lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, les quiero dejar esa reflexión, una reflexión que abre más que cierra, propone preguntas más que darnos certezas o respuestas, y bueno, creo que era una manera de cerrar la clase de la tecnología, claro, porque la tecnología produce ese tipo de zozobras también, pero cerrar el curso en general, la materia, todo lo que hemos visto, y abrir un espacio para preguntas y comentarios. Creo que lo logré, nos quedan como 15 minutos para que podamos escucharnos, hablar, preguntar, comentar, criticar, hacer objeciones. Tanto de la clase como de los trabajos, si quieren aprovechar es buen momento para que pregunten sobre el trabajo final, que les recuerdo tienen que entregar este viernes. Ya, me callo, los escucho a ustedes. Una pregunta, profe. ¿Esos libros los tienen digital o los buscamos aparte? Porque hay algunos de los que mencionó que me llaman la atención, entonces, para saber si ¿Cuál, Carla? ya están por ahí. No te oí bien. ¿Cuál? Este último en particular me llamó la atención, también el de las bicicletas, o sea, hay varios, pues, Ok. de los que... Sí, como les he dicho, sí, hay algunos que quería saber si estaban disponibles o... yo los tengo los tres, el de Manuel de Landa, el de Vive Baesker y el de Osborne. Si me escribes, Carla, yo te los mando. Sí, como les he dicho siempre, yo tengo varias referencias que les he ido soltando, algunas de ellas las tengo, y si las quieren, solo escríbanme, con gusto se las comparto. Pero escríbanme porque se me olvida. Quería como comentar, bueno, primero darte las gracias por todas las clases buenísimas, de verdad amé todas las clases. Y bueno, hablar un poquito sobre lo que estábamos viendo hoy, que, bueno, primero que ver cómo ha venido la evolución y desde cuándo está empezando este arte tecnológico, que mucha gente puede pensar que el arte tecnológico es algo actual, ¿no? Y nos ha mostrado ejemplos que vienen hasta en los años 70 que me parecieron súper pertinentes e interesantes. Y viéndolo como un arte tecnológico y un juego mediático también, de repente no tiene nada que ver, pero también lo veo como un dispositivo, inclusive en algunos casos como algo publicitario, ¿no? Que hacen como ese juego lúdico al hacer esta plataforma web, o por ejemplo como el movimiento este de Nike que hizo también aparte donde había como que unas señaléticas, como todo un trabajo, si se quiere, gráfico y publicitario, que sé que no es el punto, pero creo que hay como una una función en donde está articulado y donde pondera lo que sería la ficción entre lo lúdico y lo participativo también, que me pareció. Y por ejemplo, ahora me recordó un poco también cuando hicimos el trabajo de los del cuerpo, por ejemplo, creo que Carla había hecho algo que tenía que ver con los filtros y eso, que ahora está como también, que se está utilizando muchísimo lo que son este tipo de nuevos medios usados en estas aplicaciones. En lo que, por ejemplo, que el portar las máscaras y todos estos filtros virtuales me hizo recordar un poco a esta artista que se llama Elizabeth Semorain, que bueno, ella trabaja muchísimo con lo que es el color y todo lo que tiene que ver con video y tiene que ver también con los píxeles y todo eso, pero que hizo en algo para visionados, que es como algo que hace de LUCAP, donde ella sale, o sea, le pide a un grupo que les dé unos textos a propósito de lo que era la pandemia y sale portando máscaras y filtros virtuales en donde se graba y sale leyendo, por ejemplo, el texto que le dio un artista o un médico, etc. Y bueno, viendo como que a veces uno piensa que lo tecnológico es algo actual y ver que viene arrastrándose desde muchísimo tiempo atrás. Gracias, Loesca. Voy a empezar por lo primero que decía. Sí, quizá no, o sea, comparto que quizá no es lo principal, el asunto publicitario y casi espectacular, pero es un efecto prácticamente inevitable, pues, de este tipo de intervenciones.
Y lo que me hace pensar esto que decías, que me parece muy importante, es situar ese debate. O sea, en los ejemplos que les puse en la década de los 60 y 70, a lo mejor ya no, pero en esa década sí, estos artistas que están obsesionados por este tipo de obras, están obsesionados en realidad por el impacto que estaba teniendo los medios de comunicación en ellos, es decir, la industria de la publicidad, básicamente. Entonces, claro que había un vínculo evidente pues, entre la publicidad y esos experimentos más arriesgados del arte. De hecho, la mayoría de estos artistas, no podría asegurar que todos, pero sin duda los de Argentina sí, porque lo que cuentan, estaban leyendo a McLuhan, a Marshall McLuhan, este filósofo canadiense de la tecnología. Estaban leyéndolo y estaban pensando en lo que él propone respecto a los medios, ¿no? Como una forma de extender, ¿no? Las capacidades del humano. Es muy famosa esa, yo no sé si lo habíamos comentado allá alguna vez en la clase, pero es muy famosa esa frase de "el medio es el mensaje". ¿La habíamos comentado? No, bueno, no recuerdo. Bueno, pero es como una cita así, casi lugar común de la obra de McLuhan, que proponen, uno de los capítulos se llama así, de su libro Comprendiendo los medios, Understanding Media. Eh, y McLuhan en ese capítulo lo que propone es que los medios no hacen más que generar conexiones y entender cómo aquello que llamamos comunicación no ocurre en las palabras, en el mensaje que transmitimos, sino a través de la plataforma que hace posible que ese mensaje se reproduzca. Entonces, es muy bonito en una parte del capítulo dice que tienen en común un partido de béisbol, digamos, una operación a corazón abierto. ¿No hemos hablado de eso? ¿No hemos puesto esa pregunta? Ok. ¿Qué tendrían en común, dice él, un partido de béisbol y una operación, ¿no? En un quirófano? Y yo agregaría, ¿qué tendrían en común esas dos cosas y esta clase que estamos teniendo? ¿No? No se nos ocurre nada. ¿Qué tendría? Que hay personas, que hay gente. Hay algo más que eso. De hecho, hay algo que no es humano y lo hace común los tres. Podría ser el Internet. Vale, no aclaré esto, pero el libro de McLuhan está escrito en los 60. Entonces, no era el Internet. Pero te acercas, Carolina. La electricidad. La electricidad es lo que haría posible que se parezcan o que funcionen en un mismo plano el partido de fútbol, la operación y en este caso nuestra clase. Es decir, según esa, o sea, como según esa perspectiva, en realidad el partido de fútbol, la operación y la clase, aunque tratan de cosas distintas, para él no lo tratan de cosas distintas, tratan de lo mismo, de la electricidad. Entonces, esta clase en realidad no es una clase sobre arte contemporáneo, es lo que llaman, es una clase sobre la electricidad, básicamente, ¿no? Porque es lo que hace posible que estemos hablando del arte contemporáneo. Entonces, sí, Lubezka, claro que hay algo allí respecto a los medios, porque estaban clavados en este tipo estaban obsesionados con este tipo de reflexiones, pues las leían y estaban, yo creo que un poco atemorizados también por lo que la publicidad podía hacer. Ya, quería decir eso. Gracias. Gracias por todo. No, a ustedes. ¿Más comentarios o dudas que tengan? Creo que continuando un poquito con lo que comento, ya ni siquiera con la publicidad, ¿no? Y pensando en el ejemplo de McLuhan, digamos, es que cómo la tecnología y los medios no solo son un medio para, sino que también determinan la forma en que nos relacionamos. Por ejemplo, como el Instagram, o no sé, el mismo TikTok, que tiene como unas dinámicas particulares que hacen que las personas se comporten de cierta manera y que hagan como cadenas de contestaciones de cosas. Yo no lo entiendo muy bien, no me he metido en TikTok ni nada, pero cómo la propia tecnología determina las interacciones, ¿no? entre las personas, ¿no? Al igual que la electricidad está determinando cosas que no se podían hacer, no, más que determinando, ni siquiera era posible que se diera una operación a corazón abierto como se da sin la electricidad, ¿no? Eso me parece como muy interesante. Y otra cosa que me llama mucho la atención y que sucede sobre todo con las primeras obras que mostraste, más visión como a futuro, como en el Global Groove ese, que es como si uno viera los supersónicos, ¿no? O sea, la visión que se tenía de dónde íbamos a llegar y de alguna manera notar en qué, como que en estos artistas, en qué atinaron y en qué están absolutamente delirando por ahí, ¿no? Porque era un miedo como muy tangible, pero que hoy es una realidad y es un miedo que sigue existiendo, pero ya no es como cotidiano.
Eso me parece muy interesante. Me haces pensar en un... Hace poco estaba viendo un libro que acaba de publicar una autora británica que se llama Joanna Zilinska. Les escribiría el nombre, pero nunca recuerdo cómo se deletrea, ahorita lo busco. Bueno, en fin, Joanna Zilinska escribe un libro titulado Arte de Inteligencia Artificial, AI Art, ¿no? Arte de Inteligencia Artificial. Y ese miedo que tú estás contando ahora de los supersónicos vuelve a aparecer, solo que en el arte más contemporáneo. Es decir, son artistas preocupados por lo que están haciendo o artistas promoviendo que se hagan arte hecho por máquinas, básicamente, por inteligencia artificial. Es decir, arte que ya no está hecho por humanos. Dibujos, pinturas, fotografías tomadas por máquinas, producidas por sistemas operativos. Sin ir muy lejos, todo lo que llamamos redes sociales crean una serie de curadurías alucinantes, algorítmicas, básicamente creadas por programas, no por nosotros. Entonces, claro, eso pone en quiebre qué entendemos por arte. Yo creo que es una discusión todavía abierta y que habría que tomar otro diplomado para entrar en eso. Eh, pero a mí me seduce, a mí me hace preguntar, ok, el arte del futuro, lo que sea que suceda, es un arte de los humanos en realidad. O sea, podemos ir hablando del artista, genio, creador. Oye, perdón, Humberto, qué bueno que no está por aquí ahora para que no se espante con todo lo que estoy diciendo, pero podemos ir hablando del genio. Pues, ¿qué valor tendría Kant en un arte de la inteligencia artificial? ¿Viene a cuento siquiera la idea del genio, la idea del arte bello? No lo sé, son preguntas que provocan, ¿no?, esa discusión sobre lo artificial que me hace pensar en lo que decías de los supersónicos. Profe, hablando de eso, yo hoy vi o escuché un programa que decía de un algoritmo para tener éxito en la música, o sea, los que componen música. Entonces, que si tienen más éxito las palabras, las canciones que tienen la palabra you. Y cosas así, era todo un estudio así medio loco, pero que hablaba de eso, que no necesariamente está funcionando, ¿no? Porque es un estudio. Pero sí existe. Y con los colores, ¿cómo no existe? Sí, claro, puede haber combinaciones que te permitan, o sea, la fórmula del éxito en el arte contemporáneo, creada o computarizada o registrada o calculada a través de los algoritmos. De hecho, me acordé, no sé de... Y yo creo que lo usan mucho en publicidad. Probablemente, sí. Por Sí, ejemplo, hay un artista que se llama José Luis García, que él genera obras de arte que son de color, todas con el algoritmo. O sea, dependiendo del algoritmo que él coloque, esto te va a generar una forma distinta de color y esa es su obra, pues eso es lo que él presenta. Bien interesante. Y me acordé que no recuerdo de dónde es, la tendré que buscar más, pero recuerdo que hace poco, tendrá un año o algo así, no sé si Carla, tú sepas, hubo un premio de literatura que se lo ganó un texto que escribió una máquina. Lo escribió una máquina, estaba escrito por un algoritmo, no lo escribió un humano. Era un texto completamente creado de manera computarizada y se ganó un premio de literatura. Entonces, no sé, creo que hay cosas que hay que ir repensando respecto a lo que hemos aprendido, desaprenderlas, pues retarlas de alguna forma. Fernando, ¿tú quieres decir algo? Ese no lo conozco. Perdón. Sí, yo tenía la curiosa de la presencia del humano. Para mí siempre he dicho y siempre me ha parecido que la única cosa verdaderamente humana y que hace que los humanos seamos particulares es el arte. El arte hace que el arte es verdaderamente algo humano. Pero claro, si hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, a fin de cuentas, está imitando la inteligencia humana, no una inteligencia extraña, ni extraterrestre, ni de ninguna manera. Simplemente es una inteligencia humana llevada hacia la máquina, que la máquina aprende a pensar como lo haría un ser humano, o a lo mejor, como dices tú, o sea, una máquina es capaz de ganarse un premio de literatura, pues fantástico, a lo mejor tendremos una máquina que sea capaz de ganarse un premio de arte, pero será utilizando como base la inteligencia humana, no una inteligencia extraña, distinta. A lo mejor la máquina logrará en el futuro ser más inteligente que los humanos basándose en la base de la inteligencia humana. Es factible, pero originalmente estamos hablando de la inteligencia humana. Entonces, creo que en el fondo una obra de arte creada por una máquina va a seguir siendo una obra que básicamente es humana. A lo mejor estoy equivocado y estoy hablando de tonterías, pero me parecería que eso podría ser una interpretación. Sí, no creo que estés equivocado. De hecho, al menos yo estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que creo es que hay que problematizar qué tipo de humano o de humanidad es la que está ahí en juego. Lo que proponen los estudios que se acercan a este tipo de problemas es que es un arte poshumano. ¿Sí? O sea, ya no es el arte del paradigma humanista, antropocéntrico,
de raigambre moderna, sino que es un arte del poshumanismo. No significa que no haya humanos, como dices tú, es más bien un arte donde la humanidad está desplazada y está puesta en cuestión, está puesta como en vilo y está, digamos, como retada a partir de otros presupuestos. Bueno, lograste pasar del arte contemporáneo entonces. Ya creaste un arte nuevo. Lo acabas de crear en este instante. Me parece fantástico, o sea, a lo mejor es verdad. Y a lo mejor será poshumano porque los humanos desapareceremos. Ahora quedará en cuestión si una máquina logra a la larga, inteligentemente, decidir si el arte en general tiene alguna función y que vale la pena seguir haciendo arte hasta el punto de vista o no. Porque la está haciendo arte porque tú se la pides. No porque de otra manera ella lo vaya a hacer, porque verdaderamente desde el punto de vista utilitario, el arte tiene muy poca realidad. Entonces el arte es arte porque es arte y porque los humanos somos capaces de apreciarlo. Habría que ver si el arte por una inteligencia artificial sea capaz de ser apreciado por otras máquinas, que van a ser los que van a quedar en el poshumanismo. Nos van a desplazar completo. Yo creo que llevan tiempo desplazándonos, Gladys. Solo tenemos que ir dándonos cuenta poco a poco. Siempre, así es. Pero por completo. Creo que hace un par de años agarraron una inteligencia artificial y le introdujeron información de todos los cuadros de Rembrandt. O sea, la nutrieron de todos los cuadros de Rembrandt. Y a partir de ahí, la máquina crea Rembrandts nuevos. Lo difícil es que, o que a mí me genera un conflicto terrible, es que usa las pinceladas, las composiciones, los colores, o sea, es un Rembrandt, no es un Rembrandt falso, es un Rembrandt tan bueno como cualquier otro, pero no es creado por esta inteligencia artificial. Entonces, hay algunos días en donde digo, no, eso no, es algo hecho hoy en día y no tiene nada que ver, y otros que digo, no, es que eso es igual que un Rembrandt, no importa que no lo haya hecho él. O sea, porque no hay ninguna diferencia entre esa obra y un Rembrandt original, excepto pues que es hecha por la máquina. A mí eso me explota el cerebro. Y que Rembrandt no está allá. Esa es la única diferencia. Por supuesto. Yo más que las diferencias, yo qué sé, yo no soy experto en este tema, pero yo más que las diferencias o no, que es una cosa como muy purista, lo que me provoca es preguntarme qué papel juega la historia del arte allí, o sea, qué papel juega esto que estamos haciendo, qué papel juega creernos artistas, historiadores, teóricos, críticos, filósofos, curadores, qué papel juega eso, o sea, cómo podemos retar eso que hemos aprendido, eso que suponemos que somos cuando nos conseguimos con eso. Obvio, lo otro también es muy interesante, discutir si se parece o no, cuál es el grado de fiabilidad. Claro, porque la visión... Sí, sí, adelante, Carla. Y después es que la visión Gabriela tradicional sería, no es un Rembrandt y ya, es una copia derivada. Pero, claro, cuando uno se lo empieza a cuestionar y te das cuenta que en realidad es idéntico, la diferencia está en uno, en la percepción, no en la obra, creo yo. Gabriela, ¿querías decir algo? Sí, yo porque pregunto porque estoy como en ese mismo monotema, tengo un único canal desde hace tiempo, que es que de alguna manera, fíjate, por ejemplo, obviamente existen como hay muchas vertientes, pero digamos dos muy claras. Una que de pronto desde el punto de vista de la creación, ¿no? Por supuesto, que digamos todavía está en un canal o en un ámbito o en una noción que todavía está un poco cercana y está entrando, ya va, Fabiola, no me doy cuenta que se había caído, es decir, que todavía está vinculada a esos parámetros de la consideración estética que manejamos. Y luego está esto, como lo que hemos visto, que yo me sigo preguntando, y lo acabas de decir tú, si la gran pregunta es el tema del arte, de qué es el arte, qué pasa con el arte, porque yo sigo percibiendo que de alguna manera, y eso no quiere decir que sea malo, o que nos neguemos, porque también puede haber una resistencia cultural, porque nosotros estamos manejándonos todavía en un espacio donde estamos vinculados con unas nociones, ¿verdad? Como dijiste tú, deudoras de la modernidad y de todo el desarrollo del arte
Y hay otra que es una transición donde evidentemente la noción de espacialidad, de temporalidad, de corporalidad, de relacionamiento, incluso desde el punto de vista estético, va a ser irremediablemente otra. Entonces, lo que yo me pregunto es si no empieza a ver claramente en una especie de salida de un lado de ese corpus de lo artístico, una zona gris en donde se desdibuja. Porque, por ejemplo, con estos artistas que hemos visto en los últimos, hay en algunos casos, vuelve otra vez a aparecer unos territorios que son muy ambiguos en el sentido de que yo no los percibo del todo. A pesar de que el enunciado sea artístico, no necesariamente yo los percibo como artísticos. Sin embargo, hay algo interesante en el tema como del recurso, ¿no? De que la vertiente sea a través de lo artístico, pero que queda en un territorio, por ejemplo, de la profesora de la Universidad de California, que el FBI le dio, espérate, ¿para quién estás trabajando tú? ¿No? Entonces, es muy interesante, pero yo me pregunto allí, es decir, el recurso del enunciado es la composición, ¿no? La representación, pero el fondo pareciera ser otro. No porque sea malo o bueno, sino porque pareciera estar en otro ámbito estratégico desde el punto de vista de la consideración, no sé, conceptual, pues, ¿no? Y luego me parece también como muy interesante ese tema de como una nueva ontología, que yo creo que al final es lo que ha pasado. Es decir, nosotros nos estamos desplazando, nosotros los que estamos en esta reunión no, porque todavía estamos en un justo medio, pero la humanidad se está desplazando irremediablemente a unas nuevas nociones y el arte por consiguiente. Y yo me pregunto, ¿por qué resistirnos? ¿No? O sea, no, la resistencia no es al mismo, un poco lo que pasó en las diferentes, estoy encadenada, ¿no? Ya va, estoy como encadenada, ¿no? No, o sea, la resistencia no tiene que ver un poco con ese comportamiento histórico como que se ha dado en esos quiebres cuando nosotros nos replanteamos cosas. Por ejemplo, de todo lo que nos mostraste hoy, que me parece súper interesante, pues unos más plásticos, otros más conceptuales, otros más políticos, otros más en unos temas de teoría de la cultura, o sea, hay como unas cosas allí, ¿no? Pero todo me parece interesante, y como estamos en un ámbito de lo estético, bueno, chévere. Pero al final verdaderamente hay un cambio. Yo pienso que no sé, quizás nos iría mejor si lo vemos con más comodidad, con más fluctuación, con más movimiento, con menos categorizaciones, ¿no? Pienso yo, ¿no? O sea, es una cosa como la que, quizás porque pues estoy, como digo, estoy por ahí. Una transición. Lo que te quiero... Bueno, Sí. nosotros somos un inciso, un intervalo. Y Sí, a mí me parece como interesante transición, incluso... intersticio también podría ser. Perdón, Gabriela, sí. Intersticio, esa era la palabra. Intersticio, lo voy a anotar. Eso. Sí, yo pienso que o sea, me llaman la atención un par de cosas. Uno, que utilizaste un par de veces, 2 o 3, la palabra o la idea de lo irremediable. O sea, si esta transformación es irremediable. Y me hacía pensar en el inicio de la sesión, la idea de la mediación. La idea de la mediación lleva consigo la idea de la remediación, es decir, de cómo remediar, de cómo transformar, curar, modificar, ¿no? Entonces, yo no sé si son irremediables, yo creo que son remediables, bien, muchas de esas circunstancias. Claro, Solo no, hay que... espérate. No, perdón. Solo Irremediable te permite es un llegar. recurso. Ya sé, pero me No pareció tengo la interesante. resistencia. Me pareció interesante, me Es pareció un recurso interesante. para decir, no nos quejemos, o sea. Me pareció interesante, ¿no? no estoy diciendo que esté mal, me pareció sugerente, pues sintomático, clase, para pensar Sí, sí. precisamente que, pues al menos los casos de hoy, sin duda, pero también muchos del resto de la materia, trabajan allí en cómo remediar esas circunstancias, ¿no? En el sentido de volverlas a hacer mediar con otras cosas, y a producir otro tipo de mediaciones. Así entendería yo la remediación en ese sentido. Y lo otro que decías, es una suerte de mea culpa, o sea, el curso ha sido así de raro como de filosofía con teoría de la cultura, con historia del arte, ¿no? Como con estudios de la tecnología, porque así de loco estoy yo, es decir, porque esos son el tipo de referencias que me interesan a mí
Y eso me gustaría que quedara claro, es decir, que este curso dictado por mí es una cosa y dictado por otra persona es otra, y leyendo otras lecturas son otras. Entonces, un poco para ir cerrando, No, pero te le lo que yo agradecemos. diría, No lo que hay yo diría, crítica, no, hay no, no, agradecimiento. no, que va, yo sé que no, yo sé que no es crítica, pero yo quería hacer como aclarar esto. Lo que yo les recomendaría de cierre ya para la materia es que no me crean y que busquen otras lecturas y que lean el programa del seminario. Hay varias referencias complementarias. Mi invitación es que lo desborden, o sea, que desborden lo que vimos aquí, lo conecten, lo reensamblen, lo remedien, como quieran, con otras cosas. Eso les recomendaría yo. Y para cerrar, me queda la curiosidad de si tienen preguntas o algo que quieran comentar de la... Somos poquitos, pero bueno, ¿alguno de ustedes tiene algo que preguntar respecto al trabajo? También me pueden escribir un email si tienen alguna duda, pero a lo mejor quieren aprovechar ahorita para preguntar. Bueno, yo tengo varias, que es la misma, pero bueno, pero no, sería como meternos en otras honduras, pues, pero es un poco como esto, porque yo estoy partiendo de una pregunta, mi trabajo, el que yo quisiera finalmente resolver, ¿no? Es decir, no puedo dejar de hacerme preguntas que son muy parecidas a esta que acabo de plantear, ¿no? No sé si es una vía correcta, pero bueno, yo teóricamente y desde el punto de vista de formación no tengo la capacidad de hacer un análisis mucho más profundo. Entonces, mi vía es irremediablemente las preguntas que el curso ha planteado y que obviamente espero desbordar en visiones, ¿no? Un trabajo que sea todo el preguntas me parece igual de bueno que un trabajo que parezca aportar respuestas claras. No se preocupen, si su trabajo son un montón de preguntas e inquietudes que quedaron abiertas, para mí está igual de bien, puede ser igual de interesante. Se enrollen con eso. Perdón, Renato, un trabajo puede tener como varios temas. Por ejemplo, un investigador puede al mismo tiempo ser apropiacionista, pero al mismo tiempo puede ser de archivo, o tiene que ser... Claro. No, para nada, para nada. Mientras más mezcla, hibridación, contaminación, cruce raro, yo más feliz seré. Y creo que revelará mejor lo que discutimos en el curso, sí, ¿no? Con tal de que como que aborden la pregunta que yo les ponía, ¿se acuerdan que había una pregunta, ¿no? Sí, algo así como de por qué para ti el arte contemporáneo supone un nuevo paradigma, algo así era, no me acuerdo. Con tal de que ustedes aborden de alguna forma esa pregunta, el tema y los cruces que quieran hacer, es libre. Hagamos algo, quien tenga alguna duda, y los que no están aquí vayan a escuchar la grabación igual, me pueden escribir un email o un mensajito por WhatsApp, solo antes del viernes, por favor, o sea, no me escriban el viernes a las 10 de la noche esperando que les responda a sus dudas existenciales para escribir el ensayo en media hora. Escríbanme con cierta prudencia entre hoy, mañana, pasado, ¿no? Y yo con gusto les contesto y los ayudo a enfocar lo que sea necesario. Y bueno, espero sus trabajos el viernes en la noche, por favor, porque el profesor Humberto ha pedido que yo se los regrese evaluados y calificados pronto, entonces tengo poco tiempo para leerlos. Por favor, cumplan con esa fecha. Y ya, para mí ha sido un gusto acompañarlos en este trimestre. Y tienen mi mail, de modo tal que si en el siguiente trimestre necesitan algo, les puedo servir de ayuda con alguna referencia o material, escríbanme con toda confianza. Bueno, nada, que estén muy bien, que tengan buena tarde y buen fin de trimestre. Gracias. Gracias, Gracias, Renato. Muchas gracias. La verdad es que es muy buena la experiencia con esta materia y contigo, Renato. La verdad es que buenísimo todo. Súper Gracias claro. a ustedes. Gracias, profe. Muchísimas gracias, Renato. Espero volver a Un tener gusto. otra clase. Ojalá nos volvamos. Seguiremos conectados y preguntándote cosas Seguro, con del gusto. arte Yo- Lo vamos a contemporáneo. perseguir. Vamos a perseguir ahora en las clases así. No, de verdad, muchísimas gracias. No, Por México y te visito. adelante, eso me encantaría. Y a ver cuándo los visito yo de vuelta. Claro. Muy bien. Chao. Ah, adiós. muchas gracias, de verdad que sí, muy amable. Muchísimas gracias. Compañeros, compañeras. Luego. Chao. Chao. Hasta luego, Nos chao. vemos. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye. Chao, chicas, chicos. María Eugenia, ahorita te escribo. Chao.